Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esta clase va a ser de prácticas del lenguaje. Vamos a trabajar con algunos, puede ser algunos conceptos que ustedes o algunos temas que ustedes hayan visto en años anteriores, pero me pareció interesante hacer un repaso de algunas cuestiones y para los que se lo han olvidado, bueno, ayudar a refrescar estos contenidos, estos temas que son tan importantes. Ustedes se preguntarán por qué es un tema importante el saber separar en sílabas, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con la formación de la escritura y con la forma en que nosotros escribimos. Les puse en el pizarrón dos ejemplos que aparecen normalmente cuando nosotros, o mejor dicho, cuando recibo trabajos. Entonces me pareció importante transcribir este ejemplo para que ustedes puedan ver cuál sería la forma correcta y cuál no y por qué. ¿Sí? Fíjense que les puse dos ejemplos, que es la misma palabra, imaginando que el pizarrón es la hoja de carpeta de ustedes. Entonces, ¿cómo corto la palabra? ¿Cómo separo en sílabas esta palabra, que es cabeza, en el primer caso, en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo? Si ustedes separan en sílabas la palabra cabeza, sería cabeza. Por lo tanto, al separar en sílabas esta palabra, yo esta misma separación es la que tengo que tener en cuenta cuando corto la palabra al terminarse la hoja. ¿Sí? Se me termina el renglón, tengo que ir al otro renglón. Bueno, ¿cómo hago a cortar? Bueno, evidentemente ustedes se darán cuenta que esta forma no es la adecuada de cortar y de separar la palabra en sílabas. Entonces, van a ver que muchas veces cuando ustedes hacen mal la separación en sílabas, se les hace alguna marca o alguna indicación de que algo está mal. Es eso. Esto es lo que está incorrecto. Hay una mala o una incorrecta separación en sílabas. Entonces, la forma adecuada es poner K y al otro renglón besa. Otra posibilidad podría haber sido claramente separar de otra forma. ¿Cuál podría haber sido? K, B y abajo Sa. Pero de ninguna manera esta. O haber dejado solamente una letra. Que esa letra, para que esté incorrecta, tiene que ser una consonante. Si hubiera sido una vocal, quizás podría haber sido correcta la separación. Pero una consonante nunca puede formar una sílaba. En cambio, una vocal, sí. Eso se los quería decir para que ustedes entiendan cuál es el significado y por qué empezamos por esta explicación que tiene que ver con los errores comunes que se tienen cuando separamos en sílabas y que se ve claramente en estos casos. Bien, entonces decíamos, la separación en sílabas, ¿cómo se da o cómo se genera? Puede ser una sílaba formada por una sola vocal. Recuerden que una sola vocal sí puede formar una sílaba, una sola consonante no. Puede haber un diptongo. La H cuando hay entre medio de una sílaba no genera problema, no impide el diptongo. Ahora después vamos a ver qué era un diptongo. Ejemplo, muela, ahijado. Acá tenemos, ¿sí? Claramente. ¿Y qué pasa con la H entre medio de dos vocales? Que no altera el diptongo, ¿sí? Y también otra forma de separación en sílabas tiene que ver con la presencia de hiato, que ahora vamos a ver claramente y repasar qué era, que tiene que ver con la unión, cuando tenemos dos vocales fuertes, se separan. En ese caso, se conforma el hiato. Ahora después lo vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, acá no, acá tengo una vocal fuerte, acá otra fuerte, se separan. De esa manera es que se separan en sílabas esta clase de palabras. Cuando hay hiato, ¿no? Por supuesto. Bien, esto lo vamos a ver con detenimiento, pero solamente es a modo de presentación. Y después, otra de las cuestiones para repasar, también seguramente ya lo vieron, es que cuando separamos en sílabas, las sílabas tienen
una cierta cantidad. Cada palabra tiene una cierta cantidad de sílabas. Solamente a modo de repaso de estos conceptos. ¿Por qué? Porque ustedes los van a ver en los trabajos, entonces para repasarlos y que ustedes los puedan comprender mejor. Monosílaba. El prefijo mono significa uno. Monopatín, por ejemplo, ¿sí? En este caso, monosílaba significa que la palabra tiene una sola sílaba. Bisílaba. El prefijo bi, prefijo significa una pequeña partícula que está delante de la palabra, en este caso, bisílaba. Delante de la sílaba bi significa dos, es decir, que está formada por dos sílabas. Trisílaba, tres, y después más de tres directamente se llama polisílaba, es decir, muchas, más de tres, ¿sí? 4 sílabas o más habría que agregar acá, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos que me parece importante repasar porque ustedes los van a ver en los trabajos que vamos a ir haciendo. Así que esa es la primera cuestión a repasar o a recordar. Bien. Otra de las cuestiones que quiero conversar con ustedes tiene que ver con, decíamos hoy, qué pasa con, cuando yo separo en sílabas, qué pasa con las sílabas, ¿no? ¿Qué sucede? Bien, supongamos que yo quiero separar en sílabas la palabra monedero. ¿Sí? Separamos en sílabas monedero. Bien. Esta palabra es una palabra que tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Entonces es polisílaba. ¿Bien? Esta palabra que es polisílaba, si yo la pronuncio con detenimiento, me voy a dar cuenta que hay una de estas sílabas que al decirla se pronuncia más fuerte. Entonces voy a ir probando. Monedero. Esta D es la sílaba que yo estoy pronunciando más fuerte cuando la digo. Entonces, para recordar también, la sílaba que pronuncio más fuerte se llama sílaba tónica. Entonces, siempre una palabra tiene una y solo una sílaba tónica, que es la sílaba que yo pronuncio más fuerte. Las demás sílabas, que obviamente no las pronuncio más fuertes que estas, no las pronuncio menos fuertes, se llaman sílabas átonas, que ahí sí puedo tener más de una. Entonces, en el cuadrito, en el ejemplo ustedes tienen aquella sílaba que la pronuncio más fuerte está en rojo y las otras en azul. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo les puse el ejemplo de mañana. Quería usar una palabra con más cantidad de sílabas para que lo podamos ver con mayor detenimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Y quizás esta les sea más fácil. ¿Qué pasó acá? Yo separo en sílabas la palabra maní. Maní tiene 2 sílabas, entonces es una palabra bisílaba. Ahora bien, si yo acá tengo que identificar la sílaba tónica, es decir, la sílaba que pronuncio más fuerte, tengo una ayuda extra. ¿Cuál es la ayuda extra? Que esta palabra tiene tilde. ¿Qué significa tilde? Atención con esto. Tilde es el acento escrito. Y cuando yo digo acento, porque normalmente nosotros decimos acento, todas las palabras tienen acento. ¿Por qué? Porque el acento es lo que me marca la sílaba tónica. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Todas las palabras tienen acento. Ahora,
no todas las palabras tienen tilde. ¿Por qué? Porque no todas las palabras tienen acento escrito. Cuando una palabra tiene acento escrito, me es mucho más fácil encontrar la sílaba tónica. ¿Sí? Acá es mucho más fácil identificarla que acá. Acá tengo que quizás pronunciar más veces. Pero sí, cuando la pronuncio me doy cuenta que hay algo que digo más fuerte, hay una sílaba que la digo más fuerte. Ahora bien, para recordar, para anotar, para hacer memoria, tilde, acento escrito. Acento es la pronunciación más fuerte que yo le doy a una sílaba dentro de una palabra. Entonces, por ese motivo, todas las palabras tienen acento, pero no todas tilde. ¿Bien? Perfecto, está ahí. Ahora bien, ustedes vayan anotando todo, vayan anotando en este video las preguntas y las dudas, porque esto lo vamos a volver a retomar. Solamente es para ir presentando el tema y que ustedes puedan, si lo saben, repasarlo. Y si no se lo acuerdan, de a poquito ir aprendiéndolo. Bien, decíamos hoy, cuando hablábamos de separación en sílabas, hablábamos de dos ideas o de dos conceptos importantísimos para la separación en sílabas, que influyen un montón. Hablábamos de diptongo y de hiato. Ayudas memorias también, para siempre, para que se los acuerden siempre. Vamos a ver qué es un diptongo, pero la idea que tengo que tener asociada a diptongo es que une. Vamos a ver qué se une, o a quiénes unimos. Y cuando hablamos de hiato, hablamos de separación. ¿Qué es lo que separo? ¿O a quiénes separo? Hoy hablábamos de diptongo y de hiato, y también hablábamos de las vocales. Nosotros conocemos las vocales y también sabemos que para la separación de sílabas tenemos que, y por supuesto relacionado con diptongo y hiato, las vocales se clasifican, se dividen. Tenemos vocales abiertas o fuertes. Abiertas, ¿por qué se dice abiertas? Porque cuando las pronuncio, la boca queda abierta. A, E, O. En cambio, aquellas que se llaman cerradas son porque la boca tiende a achicarse cuando las pronuncio. I, U. Ustedes en los libros, en los videos de internet, en cualquier espacio donde ustedes consulten este tema, pueden encontrarlos como vocales cerradas o débiles, por eso les puse las dos formas de encontrar, abiertas o fuertes. Sí tienen que saber que son contrarias, ¿sí? Que son bien distintos. Entonces, dentro de las vocales abiertas tenemos la A, la E y la O. Y dentro de las vocales cerradas, la U y la I. ¿Por qué hay que saberlas bien? Porque en base a cómo estas vocales se combinen en una palabra, es si a la palabra forma diptongo o en la palabra encuentro el hiato. ¿Qué pasa acá? Yo voy a hacer así, miren. Para las vocales abiertas voy a usar la A. Y para las vocales cerradas voy a usar la C. Entonces, ¿cómo explico qué es un diptongo? Primero, voy a tener en cuenta esta palabra. El diptongo es la unión. ¿Es la unión de qué? De una vocal abierta con una cerrada. De una cerrada con una abierta o de dos vocales cerradas. Esas son las combinaciones de vocales que yo puedo encontrar en una sílaba para que esa sílaba se mantenga unida. Entonces, si la mantengo unida, no la separo cuando tengo que cortar la palabra. Ejemplo. Por ejemplo, uno que yo les puse hoy. Muela. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no escribo mu, e? Porque acá hay diptongo. ¿Y cómo me doy cuenta que hay diptongo? Porque es la unión
El diptongo es la unión de una vocal, en este caso es cerrada, con una abierta. Entonces acá tengo diptongo. Entonces, si encuentro diptongo, no separo las vocales, las dejo juntas en la misma sílaba. Otro ejemplo, para no voy a darles 200 ejemplos, pero sí para intentar que les quede claro. Por ejemplo, si yo digo, vamos a escribirlo en imprenta, así se ve mejor. Vamos con palabras cortitas, pero que sirven a los efectos de que ustedes lo vean. ¿Cómo separo en sílabas esta palabra? Muchos pueden decir tierra. No, incorrecto, es tierra. ¿Por qué? Porque acá vuelve a haber diptongo. Es la unión de una vocal cerrada con una abierta. Podría ser una abierta con una cerrada o dos cerradas. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a buscar otros ejemplos. Miren, si yo digo hielo, acá lo mismo, ¿no? Si yo digo huir, miren acá. ¿Qué pasa con este ejemplo? ¿Está bien si yo digo ir? No. ¿Por qué no? Porque tengo una vocal cerrada y otra vocal cerrada, con lo cual van a estar juntas en la misma vocal. En este caso, miren, voy a volver a escribirlo más grande, así se ve. No las puedo separar, me queda formada una sola vocal, una sola sílaba, por lo tanto esta palabra es monosílaba. Además, tiene dos cosas, es monosílaba y hay diptongo. Entonces, cuando encuentro la unión de una vocal abierta con una cerrada con una abierta o dos cerradas en la misma sílaba, significa que hay diptongo. Por lo tanto, si hay diptongo, quedan unidas las dos vocales. ¿Sí? Bien. Ahora voy a tratar de dejarles presentado el otro punto a considerar. Vamos entonces ahora a ver qué pasa con el hiato. Cuando yo hablo de hiato, hablo de que en una palabra, voy a tener que separar sílabas. ¿Por qué? Porque para que haya hiato, tiene que haber dos vocales abiertas. Vocal abierta y vocal abierta. Y acá tengo que prestar atención, puede ser que haya una vocal abierta, pero con una cerrada con tilde. Miren, le hago así para que ustedes se acuerden. Cerrada con tilde. Por ejemplo, vamos a ejemplos. Toalla. Acá tengo dos vocales abiertas. A. Cuando tengo que separar en sílabas, definitivamente, como acá tengo hiato, va a ir cada una a una sílaba distinta. Ya. ¿Por qué? Porque acá hay hiato. Entonces va cada una a una sílaba distinta. Otra posibilidad, como decíamos, que haya una vocal abierta con una cerrada que tenga tilde. Ojo, tiene que caer tilde en la vocal cerrada para que haya hiato. Si no, no pasa nada. Ejemplo. Tía. ¿Qué pasa? Acá tengo una vocal abierta y la cerrada tiene tilde. Podría ser al revés, ¿no? Cerrada con... Ahí está. Vocal cerrada con tilde, se rompe el diptongo, que podría existir, y se transforma en hiato. Entonces, ¿cómo
separo en sílabas la palabra tía. Ti, a. ¿Sí? Es súper importante que ustedes se acuerden que para que haya hiato, es decir, un lugar donde antes podría haber diptongo, ¿cómo se rompe ese diptongo? ¿Qué es lo que pasa para que esta sílaba y estas dos vocales se separen? Para que eso suceda, tilde tiene que caer en una vocal que sea cerrada. Si cae en una vocal abierta, la tilde, no pasa nada. Si era diptongo, diptongo, y si era hiato, hiato. Pero no altera nada. El único caso en donde se altera es cuando la tilde cae en la vocal cerrada. Bien, entonces, ideas para que nos acordemos. Hiato y diptongo. Hiato, hay una separación de vocales en sílabas distintas. Diptongo es la unión de vocales en una misma sílaba. ¿Sí? ¿Cómo tienen que darse? Bueno, primero tengo que recordar bien cómo se clasifican las vocales y sus combinaciones. ¿Sí? Volvamos a repasar acá. Para que sean diptongos, vocal abierta, esto es A, E y O. Vocales cerradas, I, U. Diptongo, entonces, combinaciones. Para que haya diptongos, vocal abierta con cerrada. Al revés, cerrada con abierta o dos cerradas. Hiatos. Recuerden que hiatos, separo. Diptongo, 1. Hiatos. Para que haya hiatos, ¿qué tengo que tener? Acá, dos vocales abiertas o una abierta y una cerrada con tilde o una cerrada con tilde y una abierta. ¿Sí? Esas son las combinaciones que ustedes tienen que recordar que se tienen que generar. Bien, por supuesto que este tema lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases, en distintas reuniones, pero bueno, la idea era presentar para hacer un repaso o para empezar a trabajar con este tema de ahora en adelante. Bueno, espero que estén bien, les mando un beso grande.